Continuando con la tercera sección, Fundamentos de la vida cristiana, hoy nos toca estudiar la lección número 13, que hemos llamado La fe en marcha. Vamos a proceder a realizar la lectura central de la palabra de Dios para fundamentar el estudio que vamos a realizar. En Marcos capítulo 2, vamos a leer desde el primer versículo, y dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a tratar de explicar, como hemos dicho en varias oportunidades, que debemos hacer este pasaje. Vamos a tomar parte por parte para que se entienda el sentido del pasaje bíblico que hemos leído. En primer lugar, leemos que dice que estaba en casa. En segundo lugar, se juntaron muchos. Y en tercer lugar, que les predicaba la palabra. Estaba en casa, se juntaron muchos y les predicaba la palabra. En la casa, vemos que esto es un modelo que utilizaba Jesús y que no deberíamos perder hasta el día de hoy. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia primitiva desarrollaba sus actividades en el templo y por las casas, Hechos 5:42. Si bien el templo se refería al pórtico de Salomón, que era como una galería que Herodes el Grande había hecho construir al costado del templo, una galería que cabrían más o menos unos 8.000 personas. Entonces, cuando se refiere al templo, se refiere a ese lugar donde los discípulos predicaban el Evangelio al pueblo, que diariamente transitaba o se reunía o pasaba tiempo ahí en ese lugar que se llamaba el Pórtico de Salomón. Entonces vemos que se predicaba el Evangelio allí donde estaba la gente inconversa, la gente que no había escuchado la predicación de la palabra de Dios, y las reuniones de familia de los discípulos, las reuniones congregacionales, podríamos llamarle, se realizaban en las casas. No debemos entonces olvidar el gran valor de las reuniones en las casas, ya que el lugar neotestamentario de la reunión de la iglesia primitiva siempre era en las casas. En segundo lugar, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. El Espíritu Santo es quien nos trae a Jesucristo, es quien nos redarguye de pecado. Esta es la obra del Espíritu Santo, la obra que hicieron estos 4 que trajeron al paralítico hacia Jesús. En tercer lugar dice: al ver Jesús la fe de ellos. Debemos recordar que la fe es don de Dios. Dice Efesios que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Siempre la fe es un don de Dios, y recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es un don, es un regalo que Dios nos da a través del oír su palabra. Dice también que, en cuarto lugar, que dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Este es el milagro más grande y más poderoso que puede haber.
mucho más importante que desarraigar una montaña y echarla al mar. Es más importante y más grande y más poderoso el milagro del nuevo nacimiento que desarraigar un árbol y echarlo al mar o desarraigar un monte y echarlo al mar. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ven? Era lo imposible, lo imposible. Cualquier otra cosa era más posible que nacer de nuevo. Y Nicodemo, un hombre de letras de la época de Jesús, no entendía cómo alguien podía nacer de nuevo. El mayor milagro entonces que un hombre puede ver o experimentar es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Debemos entender que la cultura no produce fe, el estudio no produce fe. Los escribas o doctores de la ley que estaban allí sentados tenían ciencia, pero no tenían fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, para que la palabra de Dios produzca fe, es decir, para que Dios nos hable a través de ella, hay que leerla en el Espíritu, en oración y comunión con Dios. Jesús hizo luego por añadidura el milagro menor. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La fe siempre produce gloria a Dios. Dice la Escritura que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Siempre tu fe, que produce hechos sobrenaturales, va a producir gloria para Dios. La fe nos hace ver cosas que nunca antes habíamos visto. ¿Vieron lo que dijo la gente? Nunca hemos visto tal cosa. Si querés ver cosas que nunca antes habías visto, la fe es el motor que te va a hacer ver cosas que nunca antes habías visto. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Vemos en Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, la definición bíblica, la definición de Dios de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Repetimos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. ¿Para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la fe? Vamos a leer algunos textos que nos expresan en la Biblia, en la palabra de Dios, para qué nos sirve la fe como cristiano. En primer lugar, por la fe estás en pie. Dice Romanos 11, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Por la fe estamos en pie. Otra cosa que podemos destacar es que la fe nos da una familia. Leemos en Efesios, leemos en Gálatas. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Por la fe tenemos una familia, es la familia de la fe. También la fe sirve para apagar todos los dardos de fuego de Satanás, todas las tentaciones y todo tipo de ataque de Satanás. La fe es lo que nos sirve para apagar esos dardos de fuego, y eso sí está en Efesios, y leemos sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe nos sirve también para vencer al mundo. En 1 Juan podemos leer, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe vence al mundo. También podemos decir que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. La fe y la paciencia hace que heredemos las promesas. Dice Hebreos, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entre las promesas, la principal promesa que nos permite heredar la fe es la promesa del Espíritu Santo. Vemos en Gálatas que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Muy interesante todas estas cosas, estos efectos, todas estas cosas que obtenemos a través de la fe. Debemos recibir y entender una gran verdad bíblica. Siempre estamos creyendo que porque no podemos desarraigar un árbol y echarlo en el mar, o un monte y echarlo en el mar, entonces nuestra fe es más pequeña que un grano de mostaza. Y yo les digo una cosa, eso es un engaño de Satanás. Tu fe, mi fe, la fe de todo cristiano, es mucho más grande que un grano de mostaza, porque hemos recibido por la fe un milagro mucho más grande que echar en el mar un sicómoro o un monte. Hemos nacido de nuevo, y ese es el milagro más grande que puede existir en la raza humana, nacido de nuevo por medio de la fe. Los cristianos, por lo tanto, tenemos una fe más grande que un grano de mostaza. No nos dejemos engañar. Miren lo que dice Jesús en Lucas. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Y qué le parece en relación, en comparación? ¿Qué es más importante, qué es más grande? Nacer de nuevo, que un hombre siendo ya viejo o siendo ya adulto pueda nacer de nuevo, nacer por el agua y el espíritu, nacer realmente de nuevo a una nueva vida con una nueva oportunidad, o echar un sicómoro al medio del mar. Miren, hermanos, a través de la fe hemos nacido de nuevo, y ese sí que es un milagro. Tengamos en cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice el libro de los Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Evangelio es por fe y para fe. El Evangelio es por fe y para fe, porque el justo vivirá por la fe. El justo vive por la fe. Dice Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe, recuerden, es por el oír la palabra de Dios. Romanos sigue diciendo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y tengamos en cuenta también que todo lo que no proviene de fe es pecado. También Romanos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Jesús en persona intercede ante el Padre para que la fe no nos falte a cada uno de nosotros. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirmar la iglesia en la fe para que aumente el número. Confirmar la iglesia en la fe para que aumente el número. Miren Hechos. Hechos dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Miren todas las cosas que obtenemos a través de la fe, todas las promesas y todos los hechos que produce la fe. Una de las cosas importantes de la fe, que es tan preciosa, que debe ser probada. La fe es probada. Dice en 1 Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Y finalmente, para terminar, quisiera dejarles un texto más para reflexionar. Siempre dejamos un texto para reflexionar. Ese también está en Hebreos y dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quieres tener fe? Entonces, la forma es recibir a Cristo en tu corazón y en ti habitará el autor y consumador de la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo entra en nuestro corazón? Hay alguien que es el autor y consumador de la fe. Si la gente recibe a Cristo en su corazón, está recibiendo al autor y consumador de la fe. Espero que estas breves instrucciones le resulten de utilidad y bendición.